Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 44, y vamos a leer de manera unánime este versículo a la voz de tres. 1, 2, 3. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ver una sinfonía o una orquesta sinfónica, como debería ser mejor dicho. O tal vez si no ha visto una orquesta, pero ha visto tal vez a un grupo de música tocar. Usted sabe que en una orquesta, en un grupo, usted va a encontrar diferentes músicos y va a encontrar diferentes instrumentos. Tal vez va a encontrar voces diferentes. Por ejemplo, he escuchado que hay el tenor, el soprano, el contralto, etc. Y asimismo en una orquesta, mayormente en una orquesta sinfónica, usted va a ver el espacio de cuerdas, el espacio de percusión, los instrumentos metálicos de viento, y a veces se incorpora un piano o a veces un instrumento que no es tan... que a veces no se ejecuta mucho en una orquesta sinfónica. Pero para que esta orquesta funcione correctamente, debe poseer armonía. Hace un momento nosotros leímos el versículo clave o el pasaje bíblico y lo leímos al unísono, unánimemente. Eso es, todas voces juntas. Pero cuando usted tiene diferentes instrumentos, ¿cómo usted hace para que encaje la guitarra con el piano, con la batería, etcétera, etcétera? Debe haber armonía. Por eso no sé si usted ha visto, a veces a los músicos se les da la partitura. Y no solamente la partitura, sino se les indica en qué momento tal instrumento tiene que entrar, porque a veces todos tocan a la vez, o a veces hay un solo de guitarra, un solo de violín, o solamente van a tocar tales instrumentos. La Biblia, como ya lo hemos dicho, porque en este mensaje vamos a ver algunas cosas, como decía Pastor Antonio, que ya está en la presencia del Señor. Vamos a recordar algunas cosas. Y si hay algo que Dios quiere enseñarnos, qué bueno. Pero muchas de las cosas que vamos a ver, es muy probable que usted ya las conozca. Porque, como ya hemos dicho anteriormente, las Sagradas Escrituras fueron principalmente escritas en dos idiomas. El antiguo en hebreo. Ahora, el hebreo que usted originalmente se escribió no es el hebreo que hoy existe, es un hebreo muy antiguo. Por ejemplo, al principio el hebreo era un idioma de solo consonantes, no había vocales. Solo que con el pasar de los tiempos, el idioma fue cambiando, evolucionando. Por otro lado, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, fue escrito en griego, pero ni siquiera el griego que hoy se habla, y en los tiempos bíblicos habían algunas variantes de griego, pero especialmente se hablaba un griego llamado el griego de la región de Koine. Este es el lenguaje que más se hablaba en aquellos días, y es el griego en que se escribió mayormente nuestro Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en un periodo de ¿cuántos años? 1600 años. Tenemos como punto de partida los escritos de Moisés. Por eso mire Jesús como dice: lo que está escrito en
La ley de Moisés, los libros escritos por Moisés. Se cree que Moisés comenzó a escribir allá por el año 1500 antes de Cristo. Y el último libro se escribió alrededor del año 90, 95, 99 de nuestra era, de la era moderna, después de Cristo. Entonces ahí tenemos los 1600 años. Como ya hemos dicho, fue escrita por alrededor de ¿cuántos varones? Cerca de 40. No sabemos si hubo alguna mujer involucrada en la Biblia. Tenemos 2 libros con nombre de mujer, pero lo más probable es que los escritores de estos libros fueron también varones. La estructura, porque entienda, la Biblia tiene una estructura, y cada vez que usted va adentrando, si usted va como decir, hallando cómo está esa estructura, está estructurada en un Antiguo y un Nuevo Testamento. Y como vuelvo a decir, y era algo que ya he dicho por algunas semanas, sus libros están divinamente inspirados y forman, tal vez esta palabra usted no la haya escuchado, lo que se conoce como el canon bíblico. Por eso quiero que en este mensaje consideremos la bella armonía, la hermosa estructura que poseen las Sagradas Escrituras. Es decir, quiero que veamos algunas cosas que, como le decía, usted ya conoce. ¿Cómo ella está organizada? ¿Cómo es que está clasificada? ¿Qué es lo que se habla de canonicidad? ¿Por qué decimos que este libro es inspirado por Dios? ¿Y por qué nos damos cuenta que estos libros que ya decíamos días atrás, los libros apócrifos, no son inspirados por Dios? Veamos ciertas particularidades de los testamentos. Por eso es importante que usted conozca la armonía de las Escrituras. Ese es el mensaje en esta mañana, la armonía de la Escritura. En primer lugar, ¿cómo está organizada la Biblia? Pero a veces decimos, yo me leí la Biblia, pero ¿sabemos de dónde viene la palabra Biblia o qué significa la palabra Biblia? Porque usted la palabra Biblia no la va a encontrar. No. Pero esta palabra la empezaron a utilizar los primeros cristianos alrededor de los primeros 2 siglos. La palabra Biblia tiene su origen tanto en el griego como en el latín. Por ejemplo, tenemos el término griego biblos, que significan libros. Y también tenemos una palabra latina, biblia. Ahora, la palabra biblos tiene que ver con el conjunto de libros, porque la Biblia es como una pequeña biblioteca, compuesta de ¿cuántos libros? 66 libros, mire, 66 libros. Usted tiene una pequeña biblioteca. Es como en una sinfónica, hay diferentes instrumentos, diferentes músicos. Hay jóvenes, ancianos, mujeres, niños. Aunque no lo crea, hay hasta sinfónicas donde hasta niños tocan. Y tocan con gente adulta a veces, porque el niño posee un gran talento. Por ejemplo, nosotros tenemos palabras que aunque ellos no las escribieron, pero que las dijeron niños. Por ejemplo, Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Cuando Ezequiel, el profeta Jeremías, parece que era de muy tierna edad, ¿el que dijo? Que él era un niño. Mire, pero todos ellos, así como en una orquesta sinfónica, estaban dirigidos por un director. Una orquesta sinfónica, para que funcione correctamente, para que tenga una buena ejecución, tiene que estar un director de orquesta. Y me hace recordar una película de Cantinflas, donde Cantinflas se mete, porque Cantinflas siempre se metía donde nadie lo llamaba. Y como lo están persiguiendo, se mete en un teatro y están tocando una sinfónica. Y Cantinflas, todos piensan que es el director de la orquesta porque está vestido como el director de orquesta. Y Cantinflas no tiene ni idea, pero agarra la batuta y comienza. Y los músicos le siguen el compás.
Quiero decirle que nosotros tenemos el mejor director de orquesta porque Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es un libro divinamente inspirado. Esta palabra Biblia. Ahora, la palabra Biblia que viene de latín, mire, es un término, es un sustantivo, pero está en singular y aún está es un sustantivo femenino que está expresando la idea de un único libro. Mire. Aunque son 66 libros, forman un único libro, que es nuestra Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Mire, allá por el año 150 de nuestra era, fueron los cristianos los que comenzaron a utilizar este término, la Biblia, los libros, para referirse al conjunto de los libros inspirados. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Mire, ya les había hablado y aquí les vuelve a repetir, estando aún con vosotros. Le estaba diciendo a Cleofas y al otro discípulo. Es decir que Jesús ya los conocía, porque estas palabras es las que os hablé. Antes habían estado con el Señor Jesús. No es que eran discípulos de la multitud, habían convivido, pero recuérdense que sus corazones estaban endurecidos. El pastor trajo la lectura allá en Jueces. Y miren lo que dice Micaías. Ahora Jehová me va a prosperar porque tengo a un levita por sacerdote. Cuando la palabra de Dios enseñaba que no cualquiera podía ser sacerdote. ¿Por qué pasó lo que usted ve al final del libro de Jueces, esa debacle? Y casi el libro de Jueces nos muestra un periodo, ciclos de apostasía, porque tuvieron en poco la palabra de Jehová. Porque la Biblia dice que se levantaba una nueva generación de israelitas que no conocían a Dios, ni conocían la obra de Dios, no conocían lo que Dios había hecho con Israel. Días atrás, creo que fue el pastor Héctor que hablaba sobre cuando los israelitas cruzaron el río Jordán. No sé si usted o yo escuché una prédica, pero cuando los israelitas cruzaban el río Jordán, ellos levantaron un conjunto de piedras. Ese conjunto de piedras era que si algún día por ahí pasaban israelitas y el hijo le decía, papá, ¿y qué son ese pocotón de piedras que están ahí? Parece que forman como un monumento. Entonces el padre tenía que conocer la historia, tenía que decirle, mira hijo, estas piedras simbolizan que un día nosotros veníamos del desierto, veníamos rumbo a la tierra prometida y Dios utilizó a su siervo Josué. En los días de Josué, el pueblo de Israel cruzó en seco el río Jordán. Dios con su poder detuvo las aguas en un lugar para que cruzáramos en seco, porque nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Pero ocurría que ni siquiera el padre conocía la historia, porque sus padres no le habían enseñado. Entonces él no le podía decir, no sé hijo, tal vez por ahí alguien de loco amontonó un poco de piedras. Entonces, como había desconocimiento, por eso es que Micaías, porque mire la madre que tenía Micaías. Mire, el hijo le roba 1100 ciclos de plata. Y el hijo le dice, mamá, los 1100 ciclos de plata que tú estabas buscando, que maldijiste, aquí están, yo los tenía, te los devuelvo. Y la madre, en vez de llamarle la atención, bendito seas de Jehová. Para que usted se dé cuenta cómo estaba el pueblo de Israel. Pero el problema surge, uno de los motivos, es porque ellos tuvieron en poco. Hermanos, por eso es importante que vayamos a la palabra. La palabra es un conjunto de libros, pero forman un libro. Hay un diccionario bíblico, que es el diccionario bíblico de Whitefield. Él dice así, está explicando el término en singular Biblia. Dice que esto revela una unidad de pensamiento y de pureza. Porque aunque fueron 40 hombres aproximadamente, el director de orquesta, el escritor original, el autor, el inspirador fue el Espíritu Santo. Por eso hay una unidad de pensamiento y de pureza. Y entonces ahí se cumple lo que vemos en Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 24, que es Apocalipsis 22, que es un pasaje que usted lo conoce muy bien y que cierra el libro
de revelación en el libro de Apocalipsis, pero también cierra la Biblia. Apocalipsis 22, verso 18 y verso 19. Mire lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mire cómo Dios es severo. Yo testifico. ¿Quién es el que está testificando? No es Juan. Si usted se puede analizar, esas son palabras de Jesús mismo. Yo testifico que cualquiera que añadiere o cualquiera que quitare va a tener un tremendo castigo. Por eso es que usted tiene que entender que la Biblia, como dice el apóstol Pablo en Romanos, mire lo que dice en Romanos 1 y 2, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, separado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿En dónde? En las santas, en las sagradas Escrituras. De ahí, mire, por eso es que a veces nosotros decimos las sagradas Escrituras. De este pasaje es que nos apoyamos para decir que la Biblia es un libro santo, la Santa Biblia, las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras. Ahora, hace un rato yo dije un término, y puede ser que esto usted no haya escuchado, o si lo ha escuchado tal vez no tenga una comprensión total. Tenemos una palabra que a veces se dice el canon bíblico. Miren lo que dice el Señor en Hebreos, capítulo 1, verso 1, un versículo que también ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Dice: Dios, está hablando pasado, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Recuérdese que al profeta, hermana Mercedes, ¿cómo anteriormente se le decía al profeta? ¿Cómo anteriormente se le decía al profeta? Ayúdele, pastor Héctor. ¿Cómo se le llamaba anteriormente al profeta? Vidente. ¿Por qué? Porque él veía algo que Dios le mostraba, le revelaba, exacto. Recordemos, por eso que el libro Apocalipsis significa revelaciones, las revelaciones de Jesucristo a su siervo Juan. Entonces, mire, yo le revelaba, tal vez en visión, en sueño, en voz audible, o lo impulsaba el Espíritu Santo, algo, pero Dios, habiendo hablado, pasado por los profetas de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios, mire, dio una tremenda revelación al pueblo de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso que las palabras que tenemos, sabemos que fue el Espíritu Santo el que impulsa a Juan a escribir, pero estas son palabras de Jesús. Es Jesús el que está cerrando el libro de la Biblia. Dice: en estos postreros nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló por fragmento. No es que Dios de una dio su revelación. Dios le habló primeramente a Abraham, Adán. Le dio revelación a Adán. Fue después transmitiendo, dio un poco más de revelación a los hombres de Dios como Noé, Enoc. Apareció Abraham y Dios comenzó a seguir revelándose y habló con Moisés y luego habló con los diferentes profetas. Dios habló de muchas maneras. Y ahí es que usted encuentra el canon bíblico. La palabra canon viene de dos voces o de dos lados. Por un lado, el hebreo, la palabra cañé. Si usted va al libro de Ezequiel, dice la Biblia en Ezequiel que
Ezequiel tenía una caña para medir. ¿Y para qué le dio esa caña? Para medir el templo, que estaba viendo un templo que él vio en una visión. Pero esa caña era como una especie de regla. Asimismo, la Biblia es algo que es recto. Nos marca un solo camino. El camino es Jesucristo. Trata de algunos temas, pero es una regla, es como una plomada. Entonces, mire, esta es la regla de vida que nosotros tenemos. Es esta vara de medir. Este término en el griego es canon. Y está hablando de una regla. Entonces, a veces los teólogos, los maestros de la Biblia, ellos utilizan la palabra canon, que podríamos decir la norma, para saber que este libro, cómo podemos evaluar, cómo podemos identificar los libros sagrados que dice el apóstol Pablo, las santas escrituras. Y que el Señor nos está diciendo, mire, Él está señalando cuáles libros Él sabe que son libros divinamente inspirados. Dice, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mire. Entonces, esta palabra canon, y ahí viene la palabra canónico, nos enseña a designar a los 66 libros que nosotros aceptamos como divinamente inspirada. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Mire, el Espíritu Santo guió a las personas. ¿A qué? Primeramente a reconocer la autoridad. Fue el Espíritu Santo el que impulsó, el que hizo que el pueblo de Dios se diera cuenta. No, este libro es divinamente inspirado por Dios. ¿Para qué? Para hacer nuestra regla de fe práctica. Hoy, por lo que dice Apocalipsis, el canon bíblico está completo. Está completo. Por eso, por ahí va a aparecer, hay otro libro, el libro de Mormón. Ese libro no tiene nada de inspirado por Dios. Eso es un libro de invención humana. Si por ahí alguien dice, Dios me habló y me dijo esto, bueno, vamos a ver si tiene que ver con la palabra, porque si no, eso es cosa suya. Y si es nueva doctrina, ya no hay nueva doctrina. Dios sigue hablando, sí, pero no va a hablar nueva enseñanza. La enseñanza para el ser humano ya está dada en las Sagradas Escrituras. La norma de fe, la doctrina, la tenemos en la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso es que cierra el libro de Apocalipsis. No se puede ni quitar, ni se puede añadir nada a las escrituras canónicas. Y tenemos ahí estos dos testamentos. Ahora, la palabra testamento, esa palabra sí la encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en griego es la palabra diateke y en el hebreo es la palabra berit. En el hebreo la palabra berit es lo que nosotros encontramos como el antiguo pacto. Es la alianza, es el trato que Dios ha hecho con el hombre. El antiguo pacto. Mire lo que dice, y fue Pablo, mire, Pablo fue el hombre que inauguró este término en 2 de Corintios 3:14. Aquí usted va a encontrar lo que nosotros podemos transcribir como Antiguo Testamento. Él lo dice el Antiguo Pacto. 2 de Corintios 3:14. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo, está refiriéndose cuando leen los libros del Antiguo Testamento, cuando leen la ley, cuando leen los profetas, cuando leen los libros de los salmos, que también vamos a ver que se los conocen como los escritos. Ellos, ¿qué pasa? Dice que tienen un velo. Lo queda el mismo velo no cubierto, el cual por Cristo. Cuando el velo de la palabra
es quitado. Cuando Cristo mora en nuestros corazones, cuando reconocemos que el Mesías prometido ya vino y murió en la cruz del Calvario y no quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Por eso es que los discípulos del camino a Emaús dice que su corazón ardía cuando les hablaba, cuando dice que fue a través de las Escrituras. Él no se saltó, fue por la ley, luego fue a los profetas y luego les mostró por los salmos de que la Biblia atestiguaba de que el Mesías tenía que padecer. Por eso es que Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo se tenía que cumplir. Los vestidos tenían que ser sorteados, tenían que darle vinagre a beber, tenía que decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también tenía que resucitar al tercer día. Y cuando el velo, pues dice que cuando fueron a comer, ahí dice que sus ojos fueron abiertos. Hermano, es verdad que la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada, pero no es que por nuestro conocimiento, porque yo me metí en un instituto. No, primeramente hay que dar un paso, hay que venir a Cristo. El Espíritu Santo mora en su corazón y el Espíritu alumbra para que usted pueda entender. Oye, el Espíritu Santo, nuestro maestro. Entonces, mire, la sagrada, hemos visto las santas escrituras, hemos visto el antiguo pacto. Los judíos reconocen las escrituras, o lo que nosotros le conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos tienen una separación: la ley o los libros de la ley. Luego tienen los profetas y los salmos, que también se puede transcribir como la ley, los profetas y los escritos. Pero viendo un poco más acerca del Antiguo Testamento, a su vez el Antiguo Testamento está también subclasificado. Por ejemplo, los primeros 5 libros son los libros de la ley. Los primeros 5, desde Génesis hasta Deuteronomio. Ahí usted encuentra la ley, los escritos. También le podríamos llamar los libros de Moisés, o también a veces se llama el Pentateuco. Luego, ¿qué vienen? 12 libros. Y estos libros son de carácter histórico. Ahí usted encuentra la historia de Josué, lo que pasó en los tiempos de los jueces, lo que pasó con los reyes, lo que pasó cuando el pueblo fue al cautiverio, cómo ellos regresaron. Vemos la historia de hombres como Nehemías, como la historia de la reina Esther. Todos esos libros son de carácter histórico. Y aunque usted no lo crea, los libros, toda la Biblia posee doctrina, toda la Biblia posee enseñanza. Y no podemos decir que este libro es superior. No, todos tienen, recuérdense que están en una regla recta. Todos poseen la misma. Ahora, dentro de la doctrina, hay doctrina fundamental. ¿Para qué? Para que el creyente que es salvo camine en caminos de santidad. Y hay doctrina general. La doctrina general, vamos a poner un ejemplo: el bautismo. Es una doctrina fundamental, pero ahí vamos a poner, de ahí sale una doctrina general. Por ejemplo, en ciertas iglesias, no sé si el pastor Héctor haya visto esto, pero en ciertas iglesias, cuando van a bautizar, lo sumergen 3 veces: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otras iglesias, mayormente nosotros, la mayoría de las iglesias, hacen una sola inmersión. Hay, por ejemplo, iglesias que todos los días ellos participan del pan, todos los domingos, que digan, no todos los días, pero todos los domingos ellos participan del pan y de la copa. Hay otros que una vez al mes, otros cada 2 meses, otros cada 6 meses. Hay iglesias que todavía practican, dentro de las iglesias evangélicas, practican el lavamiento de los pies.
nosotros no lo practicamos. Entendemos que ahí hay un símbolo, una enseñanza del servicio. Pero toda la Biblia es enseñanza. Ahora la enseñanza es para que usted viva conforme a la voluntad de Dios, hermano. Luego, mire, luego de los libros históricos vienen los conocidos como los libros poéticos o los libros de sabiduría. Tenemos desde Job hasta el libro de Cantares. Y qué hermoso cuando leemos estos libros. Mire, son poemas. Ahora mire, como en una sinfonía. Usted va a darse cuenta que hay una diferencia entre los libros poéticos y los libros históricos. Los libros históricos es como que si usted se leyera una biografía, como que usted viera un cuaderno de historia, un libro de historia. Pero en los libros poéticos usted encuentra poemas, encuentra canciones, encuentra oraciones, encuentra consejos, dichos, refranes. ¿Qué dice el escritor de Eclesiastés? La palabra de los pastores son como aguijones. Los dichos, está diciendo, los refranes, las enseñanzas. Pero recuérdese que toda la Biblia es inspirada. Y luego nos encontramos con los profetas, los mayores y los menores. Y cerramos con Malaquías. Recuérdese que veíamos la otra semana que Malaquías nos dice: esperen, porque Dios va a levantar a uno como el profeta Elías. Cuando Él venga, Él será un instrumento que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él va a ser el que iba a preparar el camino, hermanos. Ahora, ¿por qué sabemos que estos 39 libros son divinamente inspirados? Primeramente porque la Biblia demuestra que estos libros poseen la inspiración divina. Mire lo que dice Nehemías 9:30. Nehemías 9:30. Dice: le soportaste por muchos años y le testificaste. ¿Con quién? Con tu espíritu. ¿Por medio de quién? De tus profetas. Recuérdese que Josafat, cuando hace la guerra contra estos países, y Dios dice por medio de un profeta llamado Jaziel que Dios le iba a dar la victoria, hubo una palabra que dice: que oigan a los profetas, que obedezcan a los profetas. Mire lo que dice, si no estoy mal, es en 2 de Crónicas capítulo 20. Mire lo que dice 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová, no es vuestro Dios, y estaréis seguros. Crea en sus profetas y seréis prosperados. Mire, cree. Ahora usted sabe que en los tiempos de la Biblia también había falsos profetas. Había gente que traía falsa profecía. Ahora, ¿cómo la Biblia nos demuestra? El libro de Deuteronomio dice que si hay un profeta que dice una profecía y tal profecía no se cumple, hasta lo mandaban a apedrear. Ahora también dice que si hay uno que se levanta como un profeta y hace milagros, pero la profecía que él dice o lo que él enseña es contrario a la profecía que ya había sido dada, ténganlo por maldito, ténganlo por anatema. En otras palabras, Dios nunca se va a contradecir. Por eso es que, por ejemplo, si usted está leyendo ahorita en Isaías, voy a poner un ejemplo, lo que está diciendo Isaías se conecta con lo que ya Dios dijo, y lo que Dios comienza a revelar por Isaías se va a ir conectando con lo que va después a ser revelado. Por eso, para que usted pueda y yo podamos entender el libro de Apocalipsis,
necesariamente usted tiene que haberse leído los 65 libros. Porque tal vez usted puede entender algo, pero no va a entender correctamente. O va a quedar muchos vacíos. Por eso, hermanos, vayamos en orden. La palabra ha sido divinamente inspirada. Pero no solamente eso, sino que el pueblo de Dios reconoció que aquellos libros habían sido inspirados. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Éxodo 24, verso 3 y verso 7. Éxodo 24, verso 3 y verso 7. Éxodo 24, verso 3 y luego el verso 7. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Mire, ¿qué dice el pueblo? Haremos lo que Jehová ha dicho. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba reconociendo que lo que Moisés iba a escribir era la palabra de Dios. Y miren lo que pasa años después con un hombre llamado Daniel. En el capítulo 9 de Daniel, el verso 2 dice así, presta atención: en el año primero de su reinado, está hablando del reinado de Darío, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová. ¿A quién? Al profeta Jeremías. ¿Qué está reconociendo? Mire, él fue a los libros. ¿Cuáles libros? Las sagradas escrituras. Y no solamente que fue a los libros, sino que fue a un libro en específico. Fue al libro del profeta Jeremías. Y si usted conoce, esta es la profecía de los 70 años, que creo que la encuentran en el capítulo 24, si no estoy mal, de Jeremías. Entonces Daniel va a los libros, va y se encuentra con esta profecía y se da cuenta que el tiempo estaba por cumplirse. Y entonces comienza a orar. Y entonces, mire, recuérdese lo que yo le dije. Lo que Dios habló tiene que conectarse con lo que Dios ahora está hablando con este profeta y le va a revelar algo nuevo. Ahí Dios le dio una nueva revelación. Ya hoy queda una nueva revelación. En ese tiempo Dios estaba revelando su palabra. Dios le da nueva revelación a Daniel. Y ahora le dice: mira, así como hubieron 70 años, yo voy a levantar un periodo de 70 semanas. Y ahí usted ve la profecía de las 70 semanas, la cual todavía no se cierra. Esa profecía, porque esa profecía se va a cerrar cuando en la última semana, que es la semana de la gran tribulación. Pero volviendo, mire, el pueblo reconoció, pero no solamente eso, sino que hemos visto parte 1. Los libros han sido inspirados. La Biblia muestra que han sido inspirados por Dios. La Biblia muestra que el pueblo de Dios reconoció, pero también la Biblia demuestra que Dios preservó por medio a veces de su pueblo. Y sobre todo por la obra del Espíritu Santo, preservó estos libros. Mire, Daniel tenía los libros. Para Daniel eran su tesoro. Mire lo que dice en Zacarías. No es Zacarías, que diga Jueces 3:4. Jueces 3:4, el que encuentre de lectura. Jueces capítulo 3, verso 4. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mire, había dado por mano de Moisés. Ahora mire, estos libros habían sido preservados. Esto en el tiempo de los jueces. Habían pasado tal vez unos 50, 60 años. Ahora mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 31.
Dice el verso 24, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Dios preservó una de las maneras que Dios preservó por medio de su pueblo. Pero hubo también, por ejemplo, yo creo que usted conoce la historia del rey Josías. Dice que hubo un hallazgo, el hallazgo del libro de la ley. Por muchos años ese libro había estado como perdido. Mire, tal vez debajo de escombros. Porque a veces los anteriores reyes tenían un poco la casa de Jehová. Tal vez recibió lluvia. Pero ¿quién preservó allí? Fue Dios mismo. Fue el Espíritu Santo el que preservó. Y si usted se pusiera a investigar alrededor de los tiempos, tanto de los tiempos bíblicos como hoy de nuestros tiempos, los tiempos de la iglesia, cientos, miles de hombres trataron de destruir la Biblia, pero Dios la preservó para usted, la preservó para mí, a fin de que caminemos por su palabra. Entonces, hermanos, valoremos los libros del Antiguo Testamento, pero también valoremos los del Nuevo, porque tan divinamente inspirados como son los del Antiguo, lo son de los del Nuevo. El Nuevo complementa al Antiguo. El Antiguo nos dirige hacia el Nuevo Testamento, hacia el Nuevo Pacto, porque ahora en Cristo estamos bajo un nuevo pacto. Y esa expresión nuevo pacto la encontramos en la Biblia. Usted la encuentra en Jeremías, en Ezequiel, de que Dios haría un nuevo pacto, un nuevo testamento. Por eso es que el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. Ahí tenemos la división. Así como hay una división de los libros del Antiguo, tenemos la división del Nuevo, los 4 evangelios. Luego tenemos un libro histórico, Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, o también conocido como los Hechos de ¿quién? Del Espíritu Santo. El libro de la iglesia primitiva. Luego tenemos un compendio de epístolas. Primero las epístolas paulinas o las epístolas escritas por el apóstol Pablo, y finalizamos con las epístolas generales. Las epístolas de Hebreos, de Santiago, de Pedro, de Juan, y por último un único libro profético, el libro de Apocalipsis. Y así mismo, como el Antiguo Testamento, primeramente tiene que haber muestra de que la Biblia dice que fue divinamente inspirada. Recuérdense lo que ya hemos leído en anteriores semanas. Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice Pedro en su segunda carta. ¿Qué está diciendo Pedro? Que lo que había escrito en la primera carta no había sido por voluntad de él. Y recuérdense que en el libro de Pedro reconoce que los escritos de Pablo son inspirados por Dios. Son libros de enseñanza para la iglesia, la cual los indoctos e inconstantes tuercen. Está diciendo, hermanos, a los expatriados de tales lugares, quiero decirles que los escritos del apóstol Pablo son tan inspirados por Dios como la inspiración que Dios me ha dado. Y por eso cerramos con el libro de Apocalipsis. No se puede ni quitar ni se puede añadir. Mire la Biblia. Y así mismo el pueblo de Dios los ha reconocido. El libro de Apocalipsis fue enviado a 7 iglesias. Y las iglesias reconocieron que eran libros. Y no solamente que fueron reconocidos, sino que fueron preservados. Haciendo un pequeño
reconocimiento de lo que nosotros llamamos como libros apócrifos. Los libros apócrifos dan a entender que son ocultos, que son escondidos, que no son inspirados. La mayoría de los libros apócrifos del Antiguo Testamento fueron escritos entre el cuarto y el primer siglo antes del nacimiento de Jesús. Ninguno de ellos fue citado por Jesús. Ninguno de ellos contienen enseñanzas bíblicas. La mayoría tienen enseñanzas que contradicen lo enseñado en la Biblia. Ahora, en esos libros usted puede encontrar verdades, sí. Por ejemplo, hay libros apócrifos donde habla acerca de la idolatría y dice que Dios aborrece la idolatría. Son libros de sabiduría hebrea, podríamos decir. Que usted los puede leer. Pero primeramente, lo aconsejable sería que haya leído la Biblia, porque si no, esto lo puede confundir. Entonces usted se da cuenta, bueno, esto tiene cierta base bíblica. Yo lo puedo hasta citar para un católico para que se dé cuenta que los mismos libros apócrifos dicen que la idolatría es algo que Dios aborrece. Pero no son libros inspirados por Dios. Mire que ni la Iglesia Católica los reconocía. ¿Cuándo ellos los reconocieron? Cuando surge la Reforma Protestante. Porque Martín Lutero y los primeros reformadores, ellos dicen, estos 66 libros nosotros los consideramos como inspirados por Dios. Entonces se lanza la contrarreforma, y es en el Concilio de Trento, en el año 1546, que la Iglesia Católica reconoció a los libros como Siracide, Judith, Tobías, Macabeos como libros inspirados. Es decir, ellos dicen, estos libros también son parte del canon bíblico. El Antiguo Testamento hebreo, la Biblia hebrea, si usted va con un judío, que ellos no reconocen el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento que diga, pero ellos dicen, la Biblia, para nosotros la Biblia es el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento de ellos son nuestros mismos libros de nuestro Antiguo Testamento. La ley, los escritos y los profetas. Hermanos, la iglesia evangélica, la iglesia protestante adoptó este canon gracias a un documento. En el año 1563 y en los años 1647 tuvieron confesiones cristianas donde el pueblo se fue a las escrituras, hicieron un estudio detalloso, quisieron comprobar, ellos dijeron, no, reconocemos estos 66 libros como la palabra de Dios. El antiguo fue escrito en hebreo, el nuevo en griego. Hay ciertos fragmentos de la Biblia que fueron escritos en arameo. Es como a veces usted encuentra que Jesús dijo, Talita Kumi. En el Nuevo Testamento mayormente tenemos expresiones en arameo, mientras que en el Antiguo sí hay fragmentos, a veces hasta un capítulo, o a veces 2 o 3 capítulos. Pero por ejemplo, a veces Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Lo más probable es que Jesús hablaba en arameo, pero el escritor escribió en griego. Pero hermanos, lo maravilloso, y con esto concluyo, es que el conjunto de los 66 libros forman un único libro que posee una armonía o una estructura maravillosa. Este libro es nuestra Santa Biblia. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son reconocidos y garantizados como la palabra de Dios divinamente inspirada. Estos 2 testamentos han sido reconocidos, han sido preservados por la Iglesia y por la obra del Espíritu Santo. Y este libro, alrededor de los tiempos, es el único libro. Es el único libro que ha transformado a pecadores. Pecadores que la gente no le daba esperanza. Es el único libro que ha transformado la vida de innumerables personas. No solo de personas, sino de familias, de comunidades, de pueblos y de naciones que han rendido su vida al autor de la Biblia, que es Dios mismo. Hoy cada cristiano tiene el privilegio de aprender, de maravillarse y de preguntarle a Dios. Pregúntele a Dios, pregúntele al autor. Señor, habla, porque tu siervo oye. Pregúntele, maravíllase. Por lo tanto, maravíllese
frente a la armonía de las Escrituras. Amén.